Junto a su gran solvencia administrativa, había en él una vena humanitaria, casi redentora, ajena a la tradición familiar. La había descubierto en París, estudiando una corriente espiritista que predicaba el desapego a los bienes terrenales y el apostolado social. Y más tarde en Berkeley, donde estaba de moda la escuela progresivista que buscaba humanizar el poder aplicando los problemas sociales, los principios de moralidad cristiana. Uno de los representantes de esta corriente llegaría a la presidencia de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. En la caridad, refiere uno de sus íntimos, era de verse cómo lo asediaban los enfermos menesterosos a quienes proporcionaba alivio del dolor, consuelo de las penas y recursos pecuniarios. Fundó una especie de hotel de pobres donde ofrecía cama y comida. Sus obreros vivían en casas higiénicas, gozaban de altos salarios y exámenes médicos regulares. En 1896 consideró que su caridad era insuficiente. Entonces decidió hacerse médico homeópata. Aquellos caminos vieron muchas veces a don Pancho visitar botiquín en mano las casas de sus peones, recetando pequeñas píldoras o magnetizando aguas curativas. Al despuntar el siglo XX, elige un nuevo y más amplio campo de combate, la acción política. Es indudable, escribiría tiempo después, que si todos los hombres de bien hicieran a un lado sus egoísmos y se mezclaran en los asuntos públicos, los pueblos estarían gobernados sabiamente. El golpe que sufre el Club Liberal, fundado por su amigo Camilo Arriaga en 1901, y la represión del gobernador de Nuevo León, Bernardo Reyes, contra una manifestación política en 1903, lo mueven a un primer intento de liberación democrática en su propio municipio. Después de fracasar, no desmaya ni teme. En 1904 escribe: «Es vergonzoso que el miedo, la más vil de las pasiones, nos haya degradado al nivel de los parias». En 1905 apoya a un candidato independiente para las elecciones estatales. Madero es ya un dinamo político. Ayuda a fundar 37 clubes políticos en el estado. Es presidente del Club Democrático Benito Juárez y financia el periódico El Demócrata. En la Ciudad de México, el anciano presidente recibe las primeras noticias que nunca tomaría en serio sobre la chifladura política del joven Madero. La bondad de Madero se ha confundido siempre con una cierta candidez. Nada más remoto a esta inteligencia fervorosa y despejada que la inocencia. Desde 1905, traza con precisión matemática un plan para democratizar a México. Su vida es una espiral liberadora que se ensancha. De su hacienda a la política municipal, de ahí al ámbito estatal y finalmente al nacional. El primer paso es afianzar contactos con los elementos independientes como el tenaz periodista liberal Filomeno Mata y como Ricardo Flores Magón, Francisco Iglesias Calderón y Francisco P. Sentíes. Madero se sentía predestinado y comentaba: entre los espíritus que pueblan los espacios existe una porción que se preocupa grandemente por la evolución de la humanidad, por su progreso. Y cada vez que se prepara un acontecimiento de importancia en cualquier parte del globo, encarna gran número de ellos a fin de llevarlo adelante, a fin de salvar a tal o cual pueblo del yugo, de la tiranía, del fanatismo, y darle la libertad, que es el medio más poderoso de que los pueblos progresen. He sido elegido por la providencia. No me arredra la pobreza, ni la prisión, ni la muerte. Creo que sirviendo a mi patria en las actuales condiciones, cumplo con un deber sagrado. Obro de acuerdo con el plan divino que quiere la rápida evolución de todos los seres, y siendo guiado por un móvil tan elevado, no vacilo en exponer mi tranquilidad, mi fortuna, mi libertad, mi vida. Para mí, que creo firmemente en la inmortalidad del alma, la muerte no existe. Para mí, que tengo gustos tan sencillos, la fortuna no me hace falta. Para mí, que he llegado a identificar mi vida con una causa noble y elevada, no existe otra tranquilidad que la de la conciencia, y solo la obtengo cumpliendo con mi deber. Soy, antes que todo,
un demócrata convencido. Al arribar al estrado nacional, Madero no profirió un manifiesto, una proclama o un grito. Hizo algo más convincente e insólito. Escribió un libro. Lo llamó La sucesión presidencial en 1910. Una primera edición salió a la luz a principios de 1909 y se vendió como pan caliente. Vale la pena recordar sus ideas principales porque ha llovido tanta tinta sobre el maderismo que pocos recuerdan ya qué es lo que dijo Madero. El libro dedicado a los constituyentes del 57, a los periodistas independientes y a los buenos mexicanos, que muy pronto se revelarán al mundo por su entereza y su energía, admite quizás ser resumido en dos fórmulas casi medicinales: diagnóstico del mal mexicano y receta de cómo curarlo. El mal mexicano, consecuencia natural del militarismo que asoló todo nuestro siglo XIX, era el poder absoluto, el poder en manos de un solo hombre. No hay progreso real que lo resista, ni hombre infalible que lo ejerza con equilibrio. Madero desplegaba un buen conocimiento de cultura latina y una familiaridad moral con los liberales de la Reforma y la República restaurada, a quienes había leído cuidadosamente. El libro aportaba varios ejemplos históricos pertinentes sobre el poder absoluto, pero ninguno tan efectivo como el del propio zar mexicano. Según Madero, el poder absoluto había inoculado en el mexicano la corrupción del ánimo, el desinterés por la vida pública, un desdén por la ley y una tendencia al disimulo, al cinismo, al miedo. En la sociedad que abdica de su libertad y renuncia a la responsabilidad de gobernarse a sí misma, hay una mutilación, una degradación, un envilecimiento que puede traducirse fácilmente en sumisión ante el extranjero. Estamos durmiendo, profetizaba Madero, bajo la fresca pero dañosa sombra del árbol venenoso. No hay que engañarnos. Vamos a un precipicio. Si don Porfirio tenía una idea fija, el poder, Madero tenía la suya, limitar al poder. Lo que Madero proponía, en fin, era hacer buenas las palabras del propio Díaz en la entrevista a Creelman. Usted no es capaz de encontrar un sucesor más digno que la ley. Entre mayo de 1909, cuando funda el Club Antirreeleccionista, y noviembre de 1910, cuando estalla la Revolución, Madero despliega la mayor enseñanza práctica de la democracia ejercida por un individuo en nuestra historia. Luego de lanzar el primer manifiesto del club, inicia una serie de 4 novedosas giras por todo el territorio nacional. En su larga marcha, visita 22 de los 27 estados, funda clubes en cada ciudad, concerta alianzas y se detiene en los poblados más pequeños. En Culiacán declara: venimos a predicar la democracia. En Veracruz, describe su ideal como una obra de recuperación. A los individuos, sus derechos; a los municipios, sus libertades; a los estados, su autonomía. Hubo quien pensó que con Madero se acabarían los impuestos, los prefectos y las autoridades. Lo inmenso de aquella arenga apostólica, recuerda su fiel amigo Roque Estrada, era una tremenda sinceridad iluminada y una fe profundamente sentida por la causa. En abril de 1910, preside la convención del Partido Antirreeleccionista, que capitaliza ya el exilio de Reyes y el impulso del reyismo. En su discurso advierte contra el fraude electoral. La fuerza será repelida por la fuerza. Lo cierto, en el fondo, es que Madero no quería la revolución, sino un cambio pacífico, electoral, democrático. Pero en esos días sostiene una entrevista con el propio presidente Díaz,
a raíz de la cual cambia de parecer. Te aseguro que el general Díaz me causó el efecto de estar completamente decrépito, pues ni me pareció imponente, ni hábil, ni nada. El general Díaz ha comprendido por fin que sí hay ciudadanos bastante viriles para ponerse frente a frente. Porfirio no es gallo. Sin embargo, habrá que iniciar una revolución para derrocarlo. A partir de ese instante, el ascenso del maderismo es vertical. Las giras son cada vez más riesgosas y 30,000 personas lo vitorean en Puebla. Si la represión continúa, escribe a Díaz, el pueblo tomará la justicia en sus manos. La represión continuó, pero Madero daba a cada paso muestras de valor físico y moral. Días antes de las elecciones, lo arrestan en Monterrey y encarcelan en San Luis Potosí. Algunos amigos y familiares flaquean y le aconsejan ceder o negociar. Pero Madero siente que lo guía y protege cada vez más un poder providencial. Así lo hace saber a su fiel esposa Sara. Su fama se acrecienta con la prisión. Escapa hacia San Antonio, Texas, y desde ahí lanza el Plan de San Luis, que declara nulas las elecciones y proclama la restauración de las libertades públicas, el derecho de asociación sindical y la restitución de las tierras ocupadas por las compañías deslindadoras. Madero asumía la presidencia provisional y llamaba al levantamiento revolucionario el 20 de noviembre de 1910. Las efemérides de la Revolución Maderista son muy conocidas. Después de la muerte de Aquiles Cerdán, en esta su casa, el movimiento arranca débilmente en el norte. Surgen en la frontera los personajes de leyenda: Francisco Villa, Pascual Orozco, Abraham González, Luis Moya, José María Maytorena. Y meses más tarde, en el estado de Morelos, Emiliano Zapata. El régimen porfiriano, que parecía eterno, se desmorona con una celeridad increíble. En marzo, suspende las garantías individuales. En abril, instala el famoso gabinete remendado, que pretende adoptar todas las banderas revolucionarias. Más que transición o autocrítica, aquello era casi un suicidio. Madero acaudilla en persona las operaciones militares. Transcurren varias semanas en el estira y afloja de un armisticio entre el gobierno y el movimiento maderista, que no ocupaba, por cierto, una sola población de importancia. Madero insiste en una condición: la renuncia de Díaz. El 10 de mayo de 1911, Villa y Orozco ocupan Ciudad Juárez. Madero es magnánimo en la victoria e impide el fusilamiento del jefe de la guarnición, general Navarro, a quien escolta romántica y caballerosamente hasta territorio norteamericano. Entretanto, el polvorín revolucionario se esparce por el país. A fines de mayo de 1911, el Times de Londres refiere: la reunión del gabinete en que se anunció la renuncia del presidente Díaz fue muy patética. El anciano presidente yacía en cama en una antesala, con la cara hinchada, sufriendo terribles dolores producidos por un maxilar ulcerado. Cuenta la leyenda que se despidió con estas palabras: Madero ha soltado al tigre. Veremos si puede dominarlo. Días después, Madero declaraba: estoy más orgulloso por las victorias obtenidas en el campo de la democracia
que por las alcanzadas en los campos de batalla. Hasta entonces tenía razón. Comparada con otras guerras del pasado, la revolución había sido particularmente incruenta. Nadie mejor que José Vasconcelos para expresar este primer movimiento de la Sinfonía Maderista. El propósito inicial de Madero era despertar el alma de la nación o crearle un alma a la pobre masa torturada de los mexicanos. No predicaba venganzas, lo movía el amor de sus compatriotas. A puertas abiertas empezó su carrera, nada de conspiraciones a la sombra. Todo su corazón lo abrió a la luz y resultó que toda la República le cupo dentro. El 7 de junio de 1911, Madero hace su entrada triunfal a la Ciudad de México, luego de un fortísimo temblor de tierra en la madrugada. La estrella maderista llegaba a su cenit. La algarabía del pueblo presagiaba todas las venturas para el apóstol. Por donde pasaba se oían aplausos, vivas, repiques de campanas y cohetes. Lo reciben eufóricas 100,000 personas, la quinta parte de su población total. Dos palabras mágicas pintadas en las bardas y en las conciencias resumían el momento: ¡Viva Madero! Pero aquella fiesta de la libertad sería engañosa. Era la derrota en la victoria. Antes que a manos de sus enemigos, Madero cayó víctima de su propia congruencia, ideológica y moral. Dicho así parece extraño o paradójico. Madero había dedicado toda su vida política a combatir al poder absoluto, al poder personal, a promover la democracia, el gobierno del pueblo, por y para el pueblo. Con el tiempo, al hombre cuya idea fija era limitar el poder, le llega el imperativo de ejercer el poder. Frente a sí tiene un dilema similar al de Morelos, que el propio Madero había recordado en su libro sobre la sucesión presidencial en 1910. Conservar el poder como caudillo militar o poner un por encima de su poder. Igual que Morelos, que antepuso a su poder el del Congreso de Chilpancingo, y lo que es más significativo, a sabiendas de este antecedente, Madero puso ante sí la Constitución del 57, e igual que Morelos, los pagó con su vida por esta decisión. Pero era natural. Su promesa había sido liberar a los mexicanos y darles la oportunidad de gobernarse. No era él a quien a esas alturas de la partida le tocaba jugar. Era a la nación, era a cada pieza del tablero democrático, a los jueces, legisladores, gobernadores, periodistas y electores en la capital, en cada estado, en cada municipio. Firme como libertador, le correspondía ser liberal como gobernante. Solo faltaba que la clase política y el pueblo hicieran su parte. Un sector amplio del pueblo, que votaría copiosamente por él meses más tarde, cumplió. Acostumbrada a los usos cortesanos, la clase política faltó al compromiso.
Sus biógrafos más solventes atribuyen 2 errores capitales a Madero: la concesión del interinato presidencial a Francisco de la Barra y el licenciamiento de las tropas revolucionarias. El interinato sugería una vuelta al régimen porfiriano, y nada más desalentador que licenciar a sus tropas. Era tanto como deslegitimar la revolución. Luis Cabrera tuvo razón. Un cirujano tiene tanto todo el deber de no cerrar la herida antes de haber limpiado la gangrena. Pero Madero no era un cirujano sino un apóstol. Es significativo que así se le llamase en vida. Ponía toda su fe en la capacidad del pueblo a gobernarse a sí mismo con serenidad y sabiduría. Prefirió esperar a que la vida pública mexicana alcanzara la madurez democrática ejerciendo la libertad. Esperó en vano. El objetivo del presidente de la Barra era socavar la legitimidad del futuro régimen maderista. Su mayor éxito fue la escisión entre Zapata y Madero. El caudillo suriano confiaba en que Madero cumpliría la promesa de restitución de tierras hecha en el Plan de San Luis. Por su parte, Madero pretendía resolver el problema de modo paulatino, estudiado y pacífico. A mediados de 1911, Madero viaja a Cuernavaca y Cuautla para entrevistarse con Zapata. Ahí lo esperaba una recepción cariñosa y esperanzada. Madero a Zapata. La condición esencial es que usted debe continuar teniendo fe en mí como yo la tengo en usted. Zapata a Madero. Yo siempre seré el más fiel de sus subordinados. En el Senado y la prensa de la capital se voceaba con histeria la ferocidad del Atila del Sur. Mientras tanto, el verdadero Atila jefaturaba a los federales en Morelos. Era Victoriano Huerta. Muy pronto quedó claro que Madero y de la Barra buscaban fines distintos. De la Barra a Madero. Es verdaderamente desagradable tratar con un individuo de tales antecedentes. Estoy dando órdenes a Huerta para imponer el orden. Madero a de la Barra. Sé lo que se dice de Zapata en la Ciudad de México, y eso no es exacto. Los hacendados lo odian porque es un obstáculo para la continuación de sus abusos y una amenaza para sus inmerecidos privilegios. Se ha dicho que Madero no se entendió con Zapata. Había entre ellos, es verdad, una diferencia cultural importante. Zapata hablaba desde un pasado histórico remoto, reivindicaba derechos coloniales. Madero era, al fin, un liberal que, al revés de la Barra, respetaba a Zapata. Madero y Zapata diferían en los procedimientos. Los separaron los hombres y los intereses, pero en términos de dignidad humana, sus fines no eran muy distintos. En noviembre de 1911, Madero llegó por fin a la presidencia gracias a la votación más libre, espontánea y mayoritaria de nuestra historia contemporánea. Gobernó 15 meses con tales dificultades que a la distancia su periodo parece más bien un milagro de supervivencia. A veces parecía abstraerse de la realidad o transitar por encima de ella. Su gabinete, integrado por elementos heterogéneos, fue siempre inestable e inefectivo. El Senado ejerció en su contra una oposición desleal.
desacreditó y paralizó todo intento de reforma. Aunque la legislatura era en su mayoría maderista, dominaba en ella el veneno oratorio del famoso cuadrilátero. Hubo problemas de gobierno en 11 estados. Pero nada tan irresponsable y persistente como el ataque de la prensa. Llovieron los chistes, los apodos, las caricaturas, los rumores. ¿Qué nos queda del orden, la paz, la prosperidad interna y del crédito, del respeto y prestigio en el extranjero que México gozaba bajo el gobierno del general Díaz? Clamaba el Mañana. Los diarios muerden la mano que les quita el bozal, dijo alguna vez Gustavo, el influyente hermano de Madero. Pero Madero, congruente siempre, se negó a usar los métodos de la dictadura. Prefiero hundirme en la ley que sostenerme sin ella. Es una paradoja que la prensa, cuyo sustento y razón de ser es la libertad de expresión, pidiese implícitamente la vuelta del silencio porfiriano. Además de la oposición política, Madero tuvo que afrontar, entre otras, y aparte de la zapatista, 3 rebeliones particularmente serias. La de Bernardo Reyes, en diciembre de 1911, la de Pascual Orozco en Chihuahua, marzo de 1912, y la de Félix Díaz, en octubre de ese mismo año. Ninguna de las 3 contó con el apoyo popular, ni buscaba una renovación, sino una restauración. Para mediados de 1912, Madero estaba políticamente solo. Así lo percibió el embajador de Cuba, Manuel Márquez Sterling, quien a su arribo escuchó estas declaraciones. Ha venido usted en mala época, señor ministro, y pronto ha de ver al gobierno hecho pedazos y a Madero acaso navegando hacia Europa. ¿Cree usted que un presidente que no fusila, que no castiga, que no se hace temer, que invoca siempre las leyes y los principios, puede presidir? Y sin embargo, el régimen de Madero hizo progresos notables. Importa tanto, decía Vasconcelos, dar a conocer lo que Madero intentó, proyectó y todo lo que no le dejamos realizar. A un mes de llegar al poder, creó el Departamento de Trabajo. Propició la primera convención de la industria textil que reglamentó y humanizó el trabajo en las fábricas. Madero fue el primer presidente que legalizó la libertad sindical y de huelga. En su periodo se creó la Casa del Obrero Mundial. Para Madero, el problema de México no era esencialmente social o económico, sino político. Si esto no se entiende con claridad, no se entiende el régimen maderista. De ahí se desprende su destino, su reticencia a aplicar medidas indiscriminadas en todo el campo nacional provenía de su convicción democrática. Cada estado, cada municipio es distinto y debe autogobernarse. Nunca como en su periodo fue más abierta y real la lucha de partidos. Debemos a Madero la política de descentralización más decidida y clara de la historia reciente.